anuncio final colocado en Nueva York simboliza la inminencia de un cataclismo del planeta. Solo faltan 2 minutos para la medianoche. Líderes religiosos defienden el descanso dominical. Estudios revelan que las temperaturas en la Tierra son las más altas de los últimos 12.000 años. La autoridad religiosa pide el fin del egocentrismo en medio de la pandemia global. Los virólogos dicen que la era de las pandemias podría estar recién comenzando. En el mundo existen alrededor de 340 millones de cristianos perseguidos. Los biochips pueden ayudar en el control de las enfermedades. Desde hace tiempo, los grupos ambientalistas han alertado de las amenazas del efecto invernadero. Los conflictos armados entre países siembran el pánico por todas las naciones. La expectativa de vida promedio de los seres humanos ha caído en los últimos años. Imágenes desoladoras de los peores de la delincuencia y el uso de los países Han afectado gravemente a la economía en la América Latina. Muy buenos días, bienvenidos una vez más a su devocional Despierta, Despierta. Damos las gracias infinitas al Padre Celestial por darnos una nueva oportunidad de poder dejar el mensaje de la palabra de Dios para cada una de sus vidas y de nuestras vidas. Vamos a tratar uno de los temas del día, el tema del día de hoy, y lo he titulado Conociendo sus secretos por medio del Espíritu. La palabra en Primera de Corintios, capítulo 2, versos 6 al 12, es la que vamos a tener hoy como base y nos dice la palabra de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Verso 8, la que ninguna de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y verso 12, y nosotros hemos recibido el Espíritu, el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén y amén. Vamos a escudriñar un poco estos versículos y así vamos conociendo sus secretos por medio del Espíritu. En el verso 7, cuando nos dice la palabra de Dios, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. En este versículo podemos notar que la sabiduría de Dios hace definitivamente obsoleta la sabiduría de este mundo. ¿Por qué? Porque esa sabiduría de Dios no es de esta era, no pertenece a esta era. Cuando la Escritura nos habla de misterio, porque seguido dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, no se trata de algo difícil de comprender, sencillamente es una verdad escondida en la mente de Dios. Y esas verdades escondidas en la mente de Dios pertenecen solo a Él. De hecho, bien nos menciona la Escritura en Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Allí nos dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y tengamos cuidado que el Señor nos dice para siempre, o sea, son mandatos eternos que no perecen. La mejor y mayor revelación es que Dios
tenía un plan de salvación en su mente desde antes de la creación del mundo. Y el mismo Dios, Padre, en su soberanía, decidió revelarnos a Cristo. Así las cosas, los creyentes vivimos gracias a la revelación de ese hermoso secreto, porque vivimos gracias a la revelación de nuestro Señor Jesucristo, que se dio a toda la humanidad. Razón por la que tal y como menciona la Escritura, debemos cumplir sus leyes, sus mandamientos y sus ordenanzas. Bien, continuemos con el versículo 8. Dice la palabra de Dios: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Quiere decir este pasaje y nos asegura que Satanás, el Dios de este siglo, y los demonios del infierno, es decir, los principados y las potestades, esto lo digo de acuerdo a la Escritura en Colosenses 2:15, si usted quiere ir a revisar, fueron confundidos por la cruz, en el momento de la cruz, porque Satanás no podía discernir ni conocer qué iba a suceder posteriormente. Entonces, hasta ahí supo. Aquí se nos revela entonces la limitada habilidad de Satanás para conocer o anticipar las tácticas de nuestro Dios Todopoderoso. Y es aquí donde se nos revela el poder soberano de Dios y la omnisciencia que se vienen a constituir, óigame bien, como dos garantías de la victoria que tenemos como creyentes en Cristo. Una garantía, el poder absoluto de Dios, porque Él es todopoderoso. Y la otra garantía es la omnisciencia, porque Él todo lo conoce, todo lo sabe. Entonces, ellas son las que nos van a sacar avantes como creyentes en Cristo. Continuemos con el verso 9. Dice la palabra de Dios: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí podemos notar que definitivamente el Dios Padre que nosotros tenemos no se le pasa ni se le escapa nada. El Padre nos está recordando que tenemos 3 vías de conocimiento con la que Él nos creó, porque está hablando desde la creación que había preparado para los que le aman. Él nos creó con esas 3 vías de conocimiento como seres humanos. Dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Ojo no vio ni oído oyó. Nos indica que hay un tipo de conocimiento que como seres humanos nosotros obtenemos a través de la percepción o a través de los sentidos, conocido como un tipo de conocimiento sensorial. Habla, ni han subido en corazón de hombre. Este tipo de conocimiento se refiere entonces al conocimiento intelectual o conceptual, es decir, al corazón o a la mente. Recordemos que hablando espiritualmente, el corazón se encuentra aquí. Entonces, por eso hablamos de un conocimiento intelectual o conceptual. Y continúa diciendo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y esto es a través del Espíritu. Eso ya trasciende. Es un nivel espiritual. Por ende, es de naturaleza espiritual. Entendemos entonces con esto que el conocimiento de Dios es a través del Espíritu. Bien dice la Escritura que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Continuamos con el verso 10. Nos dice la Escritura, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aquí, ¿qué nos permite ver? Esta escritura nos habla
de dos elementos que son necesarios para poder conocer las cosas de Dios. Y esto es a través de una revelación que se da por el Espíritu, porque nos está diciendo que nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces, primera cosa es, o elemento necesario, es una revelación de Dios a través del Espíritu. Y la otra es que si hay una revelación, de hecho tiene que ser a alguien. La otra es entonces que es una respuesta espiritual, apropiada de parte de nosotros los seres humanos o de la persona a quien Él ha decidido revelarse. Entonces se constituyen estos como dos elementos o dos cosas necesarias para la aplicación de ese verso 10. Miremos el verso 11. Nos dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Está preguntando. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dicho de otra manera, ejemplo, los pensamientos de Diana, hablando humanamente, solo los conoce Diana. Entonces, así, lo que está en la mente de Dios, solo lo conoce el Espíritu Santo. De tal manera que si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos revele a la persona de Jesucristo, conoceremos al Padre, porque el Padre Dios se reveló en su Hijo Jesucristo. Amén. Y finalmente el versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hemos recibido el espíritu de Dios. Mis amados amigos y hermanos en la fe, la pregunta es, ¿y cuál es el espíritu del mundo? Porque ahí nos dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. Entonces, ¿cuál es el espíritu del mundo? Es el que contiene el príncipe de este mundo, es decir, un espíritu demoníaco, Satanás. En otras palabras, lo podemos llevar, traducir, ver en las atracciones de este mundo, o más bien en las distracciones, que es lo que nos distrae. La carne y sus deseos, los placeres que dan satisfacción al hombre natural y carnal. Quizá también el amoldarnos a las costumbres de esta época. El tener un espíritu de suficiencia o autosuficiencia y pensar que el hombre puede valerse o bastarse por sí mismo sin Dios. Ese es el espíritu que el mundo actualmente está vendiendo. Ese es el espíritu que contiene ese aspecto demoníaco a Satanás. La reflexión que les dejo para el día de hoy, o la invitación, les invito a recibir y a comprometernos con el Espíritu Santo para poder pedir la revelación de Jesucristo, y así también podremos conocer al Padre de la gloria. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesús, y que la paz de Dios, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo esté con todos nosotros y con ustedes. Si le ha gustado esta palabra, le rogamos por favor la comparta y le dé un like para que YouTube siga promoviendo la predicación del Evangelio. Bendiciones, amados. Nos vemos en otra ocasión.